Bien, queridos estudiantes, en esta hora vamos a estudiar o a revisar lo que significan los cocientes notables. Bien, los cocientes notables, como su palabra mismo lo dice, cociente significa una división que va a haber entre un factor y otro factor, o entre una expresión algebraica y otra expresión algebraica. ¿Por qué? Porque se dice que es expresión algebraica porque tienen letras y números y letras. Bien. Aquí tenemos un algoritmo, es decir, algo que ya está demostrado, que es un procedimiento que hay que hacerlo y que es más simplificado, ¿sí?, que realizar la división, por ejemplo, como vemos aquí, el cociente, que es una división, ¿verdad? Una razón matemática, una división entre un binomio y otro binomio. Pero hay una particularidad, ¿sí? En los cocientes notables, la parte de la expresión que va en el numerador, en este caso, como vemos aquí, a al cuadrado menos b al cuadrado, esta parte de aquí, a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí? Debemos extraer las raíces cuadradas de ambos términos. Aquí tenemos dos términos, el término primero es a cuadrado, el término segundo es b al cuadrado. Esto es una diferencia de cuadrados, porque tengo a cuadrado menos b al cuadrado, menos, entonces es una diferencia de cuadrados. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo determinar que ese es un cuadrado perfecto? Extrayendo la raíz cuadrada a ambos términos. Es decir, extrayendo la raíz cuadrada, en este caso, a al cuadrado y a b cuadrado también. ¿Cuánto me da extrayendo la raíz? Me da a y b. Bien. Esas raíces van a estar en el denominador, ¿verdad? Van a estar en el denominador, ¿sí? En un sentido de suma, y también tenemos por el lado de la resta, es decir, voy a tener una diferencia de cuadrados en el numerador y en el denominador puedo tener la suma de sus dos raíces o la resta de sus dos raíces. Bien, ¿qué me dice el algoritmo? ¿Qué me dice el procedimiento? Cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades, ¿sí?, entre la suma o la diferencia de las cantidades. Bueno, digamos de los términos, ¿no? Cociente la diferencia de los cuadrados de dos términos entre la suma o diferencia de los términos. Es muy simple y es muy sencillo el resultado, poder dar el resultado. ¿Por qué? Porque simplemente voy a poner el mismo denominador en ambos casos, pero cambiando el signo de suma por el de resta o el de resta por el de suma. Es decir, si yo tengo aquí a cuadrado menos b al cuadrado dividido para a más b, esto me va a dar igual a menos b. Es todo lo contrario del, bueno, no todo lo contrario, pero el signo que separa los dos términos va a cambiar, porque aquí tengo a más b abajo en el denominador y acá en la respuesta, en el resultado, voy a tener a menos b, es decir, que va a cambiar el signo que separa los dos términos, a las dos raíces. Acá, en el otro caso, tengo a cuadrado menos b cuadrado dividido para a menos b, ¿sí? A menos b. Entonces, la respuesta va a ser las mismas raíces, es decir, los mismos términos que van a estar en el denominador, pero con signo positivo, o sea, separados por el signo positivo, el signo más. Bien, entonces esta es la forma o la fórmula o el algoritmo que debemos utilizar para dar una respuesta más rápida, ¿sí? Porque si yo me pongo a dividir a cuadrado menos b al cuadrado para a más b, se me va a hacer mucho más extenso el procedimiento. Entonces aquí lo que vamos a ahorrarnos tiempo, básicamente eso, ahorrarnos tiempo, ¿verdad? Entonces, tengo un ejemplo, aquí tengo 4m al cuadrado menos 16n al cuadrado. 4m al cuadrado menos 16n al cuadrado dividido para 2m menos 4. En primer lugar, observemos el numerador. En el numerador tengo dos términos que son cuadrados perfectos, es decir, tengo la diferencia de dos cuadrados. ¿Cuáles cuadrados? 4m al cuadrado y 16n al cuadrado. ¿Cómo yo sé que son cuadrados perfectos? Voy a estar yéndole la raíz a ambos términos, pero si les traigo la raíz a 4, raíz cuadrada por supuesto, 4m al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto me da el resultado? Pues el resultado me va a salir 2, porque la raíz de 4 es 2 y la raíz de m al cuadrado es m, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplifico este exponente con el índice radical que se supone que es 2 y me queda m solita. El 16 lo mismo, ¿verdad? El 16 también lo voy a colocar dentro del radical 16n al cuadrado y voy a sacar la raíz de esa cantidad.
este término, es decir, la raíz cuadrada de 16 es 4, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de n al cuadrado pues es n. Como nos damos cuenta, estos dos términos son los que están en el denominador aquí, 2m y 4n. En otras palabras, las raíces de la diferencia de cuadrados que está en el numerador deberían estar en el denominador. Pueden estar separadas por el signo menos como también por el signo positivo. Si están separadas por el signo menos, entonces la respuesta va a ser las mismas raíces, 2m, ¿sí? Pero con signo positivo aquí, 2 más 4n, ¿verdad? Y esa sería la respuesta. Bien, simplemente tomo los mismos términos que están en el denominador, pero los separo con un signo distinto. Bien, veamos el caso de que tuviésemos el mismo ejercicio, pero aquí en vez de menos, abajo en el denominador va a estar separado por el signo más. Va a ser lo mismo, simplemente vamos a cambiar el signo, ¿sí? Aquí ya no va a quedar más, sino que va a ser menos, ¿verdad? Entonces esa sería la respuesta, ¿verdad? Listo. Bien, tenemos ahora otro ejemplo. 64x a la 6 menos 36y a la 10 dividido para 8x a la 3 más 6y a la 5. Como dijimos, ¿no? Primero observamos el numerador. En el numerador tengo que observar, tengo que investigar si los dos términos son cuadrados perfectos, y efectivamente sí lo son, porque si yo saco la raíz cuadrada de 64 me da 8, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de x a la 6 simplemente lo divido para 2 ese exponente. Cuando quiera sacar la raíz cuadrada de un exponente lo divido para 2. 6 dividido para 2 me quedaría 3. Sí, y el otro término sería la raíz cuadrada de 36, que es 6, porque 6 por 6 es 36, y de y a la 10 sería y elevado a la 10 dividido para 2, me quedaría a la 5. Como nos damos cuenta, estos dos términos son los que están debajo en el numerador, separados por el signo más. Entonces, sí son raíces del numerador. Son las raíces del numerador. Entonces, la respuesta sería simplemente 8x a la 3, ¿verdad? ¿Sí? Y menos, en vez de más, aquí está aquí abajo, pongo menos 6y a la 5. Y esa sería la respuesta. Entonces realmente esto no es difícil de resolver y nos ahorramos mucho tiempo también realizándolo por medio de los cocientes notables. Esa es la ventaja de los cocientes notables. Ahora, si tuviese acá el signo menos aquí abajo, acá iría el signo positivo, ¿verdad? Si tuviese separado por el signo negativo, acá estuviera el signo positivo. Entonces, de esa manera hemos demostrado, ¿sí?, los cocientes de las diferencias de los cuadrados de dos cantidades, ¿sí?, entre la suma o la diferencia de dos de las cantidades, o sea, de las raíces. Bien, ahora vamos a ver el otro cociente notable, que sería con los cubos perfectos, ¿verdad? Bien, chicos, entonces ahora vamos a ver los cocientes notables, pero de la suma o diferencia de los cubos de dos términos entre la suma o diferencia de esos términos. Bien, aquí tenemos que vamos a tener en el numerador dos cubos perfectos, ¿verdad? Un binomio de dos cubos perfectos, ¿sí? O bien la suma o bien la resta. Arriba tengo a cubo más b a la tercera, o b cubo, y acá tenemos a cubo menos b al cubo, ¿sí? Tienen que estar divididos por las raíces cúbicas de sus términos y el mismo signo que separa las cantidades, es decir, abajo estaría a más b y en el otro caso abajo estaría a menos b, ¿sí? Recuerde que a y b pueden tomar cualquier valores, pueden ser cualquier valor, números, letras, etc. Bien, pero ¿cuál es la respuesta? Simplemente elevamos al cuadrado el primer término, que este sería, nos basamos en el denominador, ¿verdad? Entonces elevamos al cuadrado el primer término, ¿sí?, menos el primer término por el segundo término, y más el segundo término lo elevamos también al cuadrado. En el caso de a menos b sería el cuadrado del primer término más el primero por el segundo término y más el segundo término elevado al cuadrado. Bien, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos aquí 8a elevado a la 3, ¿verdad? Menos
¿sí? 27, ¿verdad? B elevado a la 3. Ok. Sobre 2A, ¿sí? Menos 3B. Entonces, lo primerito que hacemos es observar los términos que están en el numerador. En este caso, 8A a la 3 y 27B a la 3, ¿verdad? 27B a la 3. Perfecto. Bien, entonces voy a extraer la raíz cúbica de esos dos términos. Voy a traer la raíz cúbica, ¿sí? De 8A a la 3, ¿verdad? Y asimismo voy a extraer la raíz cúbica de 27B elevado a la 3. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, muy bien. ¿Listo? Una vez que tengo esto, vamos a investigar, ¿verdad? Vamos a calcular. Entonces, el 8, aquí viene la pregunta, ¿y cómo yo saco la raíz cúbica de 8? Simplemente el 8 lo descomponemos en sus factores primos y nos damos cuenta que el 8 sacó la mitad, que es 4. Puedo seguir sacando la mitad, que es 2. Y por último la mitad, que es 1. Entonces tengo que el 8 también yo lo puedo expresar como 2 elevado a la tercera o 2 elevado al cubo. Entonces eso lo voy a colocar aquí dentro del radical, ¿sí? Entonces tengo 2 elevado a la tercera, ¿verdad? Y a elevado a la tercera. Ahora sí ya tengo todos los exponentes múltiplos de 3. En este caso son ambos exponentes son 3 y se simplifican con el índice radical y me quedaría que la raíz cúbica de 8A a la tercera es 2A. Voy a hacer lo mismo con el otro término, es decir, con 27B a la tercera. Entonces saco la raíz cúbica de, y descompongo el 27, ¿verdad? El 27 lo voy a descomponer en sus factores primos. Como es impar, busco la tercera, me sale 9. Tercera de 9 me va a salir 3. Y la tercera de 3 va a salir 1. Entonces el 27 también se lo puede expresar como 3 elevado a la tercera. Entonces tengo raíz cúbica de 3 elevado a la tercera por B elevado a la tercera o B elevado al cubo, ¿verdad? Asimismo, como en el caso anterior del 2A, me quedaría 3B, ¿verdad? Porque simplifico los exponentes con el índice radical y me va a quedar, ¿sí?, el número 3 y la letra B. 2A y 3B serían las raíces cúbicas de esos dos términos que tengo en el numerador. Bien, y efectivamente en el numerador está el 2A, que es la raíz cúbica de 8 a la tercera, y el 3B, que es la raíz cúbica del 27B a la tercera. Bien, vamos a borrar esto un ratito para poder colocar el resultado. Entonces la respuesta sería de la siguiente manera, ¿sí? El primer término, nos basamos en el denominador, ¿verdad? El primer término tengo que elevarlo al cuadrado, todo el primer término, es decir, número y letra, ¿sí? De ahí me dice que tengo que sumar, poner más, ¿sí?, el primer término por el segundo término. Entonces tengo que multiplicar 2A, ¿sí?, por 3B. ¿Verdad? Y por último, sumar otra vez más el segundo término, que es 3B, ¿verdad? Porque es el segundo término que está aquí, ¿verdad? 3B elevado al cuadrado. 3B elevado al cuadrado. Bien, una vez que ya tengo expresado todo esto, voy a realizar las operaciones indicadas. Entonces aquí tengo 2A al cuadrado, 2 por 2 es 4, y A al cuadrado es A elevado a la 2, ¿verdad? Más, multiplico primero, aquí tengo un producto de 2A por 3B, multiplico primero los coeficientes numéricos. 2 por 3 me da 6, ¿sí? Y A por B me da AB, ¿verdad? Y más el cuadrado de del segundo término, que es 3B elevado al cuadrado, sería 3 por 3, 9, y B elevado al cuadrado es B al cuadrado, ¿verdad?
Y esa sería la respuesta. Miren qué fácil que es. Simplemente debo seguir el algoritmo, debo seguir el procedimiento. Ahora, esto con respecto cuando tenemos una diferencia, ¿sí?, de cubos perfectos. Cuando tenemos una suma de cubos perfectos, suponiendo tenemos 64, ¿verdad? M a la 6 más, ¿sí?, digámoslo así, el otro cubo perfecto podría ser 125, ¿verdad? N elevado a la, pongámosle que es N elevado a la 12, ¿verdad? Bien, ¿qué hacemos primero? Sacamos las raíces cúbicas. La raíz cúbica de 64, ¿sí?, es 4, ¿verdad? Porque 4 por 4 por 4 es 64. 64 es 4. 64 también se lo puede expresar como 4 a la 3. Y al sacar la raíz cúbica de 4 a la 3 me quedaría 4. Entonces aquí abajo iría 4, ¿sí? 4. Y la raíz cúbica de m a la 6, como hicimos en el caso anterior, ¿sí?, simplemente dividimos ese exponente para 3, ¿sí? Entonces 6 dividido para 3 me quedaría m al cuadrado, ¿verdad? M al cuadrado. Más, aquí ponemos más, ¿sí?, tenemos la raíz cúbica de 125, es decir, 125 yo también lo puedo expresar como 5 elevado a la 3, es decir, 5 elevado al cubo, ¿sí? Entonces la raíz cúbica sería 5, y la raíz cúbica de n elevado a la 12, simplemente ese 12 lo divido para 3 y me da 4, ¿verdad? N elevado a la 4. Una vez que yo tengo eso, las raíces cúbicas correctamente colocadas, entonces ya puedo dar la respuesta. ¿Cómo sería la respuesta? Según el algoritmo, ¿sí?, tendría que, acá está el algoritmo, ¿verdad? Este es el algoritmo, ¿sí?, porque este es el caso que tengo aquí, ambos positivos, ambos sumándose. Entonces tengo el primer término, que es este, 4m al cuadrado elevado al cuadrado, ¿sí?, 4m, ¿verdad?, al cuadrado elevado al cuadrado, ¿sí?, menos, sería en este caso menos el primer término, que es 4m al cuadrado, por el segundo término, que es 5n a la 4. Entonces vamos a ponerlo en paréntesis, 4m al cuadrado, ¿verdad?, por 5n a la 4. Bien. Y después tengo, ¿sí?, más, ¿verdad?, según el algoritmo, más el segundo término elevado al cuadrado, es decir, 5n a la 4 lo voy a elevar al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, ya tengo expresado lo que debo realizar. Entonces voy a elevar al cuadrado el primer término, entonces sería 4 por 4, sería 16. Y recordemos que m al cuadrado, cuando lo elevo al cuadrado, multiplico los dos exponentes, entonces sería 2 por 2, m me quedaría a la 4, porque 2 por 2 es 4, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría m elevado a la 4, ¿verdad? Menos, multiplico primero los coeficientes numéricos, 4 por 5 es 20, ¿verdad? M al cuadrado, n a la 4. Aquí solamente los pongo multiplicándose el uno con el otro. M al cuadrado, n a la 4, ¿sí? Y por último, voy a elevar al cuadrado, ¿sí?, el segundo término. 5 por 5 es 25, ¿verdad? ¿Sí? 25, y n a la cuarta elevado al cuadrado, tengo que multiplicar los dos exponentes y me quedaría n a la 8. ¿Sí? N a la 8. Y esa sería la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar? Debemos considerar que tanto en el numerador como primero que en el numerador sean cubos perfectos, y que en el denominador estén las raíces cúbicas de esos cubos perfectos. En el caso del 8a a la 3 es 2a, en el caso del 27b a la 3 es 3b. En el caso
El 64m a la 6 es 4m al cuadrado y de 125n a la 12 es 5n a la 4. ¿Por qué sale m al cuadrado? Porque sale n a la 4. Porque los exponentes los divido para 3. 6 dividido para 3 me da 2. 12 dividido para 3 me da 4. Luego aplico los algoritmos correspondientes y realizo las operaciones indicadas. Recuerde que cuando tengo un exponente y lo elevo a otro exponente, se multiplican los exponentes entre sí. Es decir, aquí tengo m al cuadrado a la 2, es 2 por 2, m a la 4, ¿verdad? Y acá tengo n a la 4 elevado al cuadrado, sería 4 por 2, n a la 8. Bien, esa sería la tutoría del día de hoy. Espero que haya sido de provecho y que sigan adelante con ese mismo empeño, ese mismo ahínco, realizando sus estudios. Dios los bendiga.